Muy bien. La pregunta 16 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la estadística? Dice, la estadística tiene entre sus funciones la corrección de los errores y sesgos de un mal diseño. Ante un estudio con sesgos, no podemos fiar de los resultados si el valor de significación encontrado es razonablemente pequeño. Por ejemplo, P menor a 0.0001, ¿no? La significación estadística es un criterio objetivo por lo que puede suplir la objetividad del juicio clínico. La mejor manera de investigar consiste en la obtención del mayor número de P posibles, guiándonos de los resultados obtenidos. El valor de la significación nos orienta sobre cuál es la probabilidad de que la diferencia observada sea debida exclusivamente al azar. Ok. Dice cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la estadística. Miremos, la estadística tiene entre sus funciones la corrección de los errores y sesgos de un mal diseño, ¿creen o no? No. Si el diseño está bien, está mal hecho, así usen las mejores pruebas estadísticas, el trabajo o la investigación está anulada, no sirve. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para tener un buen trabajo de investigación o un ensayo clínico o cualquier trabajo descriptivo adecuado, ustedes tienen que tener un buen diseño y un buen análisis. ¿Ok? Uno no suple al otro. Pueden tener un buen diseño, pero hacen un mal análisis, no va a servir el trabajo. O lo contrario, tampoco. ¿Ok? Ante un estudio con sesgos, nos podemos fiar de los resultados si el valor de significación encontrado es razonablemente pequeño, por ejemplo, P 0.001. Lo mismo de lo anterior. Si un estudio tiene sesgos o errores en su diseño, la estadística no va a solucionar el problema. ¿Ok? Ambas cosas tienen que estar bien hechas. La significación estadística es un criterio objetivo, por lo que puede suplir la objetividad del juicio clínico. En estudios clínicos, normalmente no se basa solamente en el criterio estadístico. El juicio clínico también es importante. Por ejemplo, ustedes tienen un estudio en el cual están queriendo encontrar las diferencias entre el uso del placebo y el uso de un medicamento para disminuir la muerte súbita en los lactantes, por ejemplo. Hacen un estudio grande y encuentran que los lactantes con el medicamento tienen un 5% de posibilidad de muerte. Y los lactantes que usan el placebo, o sea que no usan nada, tienen un 4% de posibilidad de morir. Estadísticamente significativa la diferencia. Clínicamente valdrá la pena usar el medicamento por ese 1% de posibilidad de que el lactante no muera. Ahí es donde entra a tallar el juicio clínico versus la estadística. ¿Ok? A grosso modo, no vale la pena usar el medicamento si la diferencia va a ser tan poca. ¿Ok? Así sea estadísticamente significativo. Entonces, en ensayos clínicos, es lo que ustedes tienen que recordar, prima el juicio clínico. ¿Ok? Prima el juicio clínico antes que la significación estadística. Si la significación estadística está adecuada, es estadísticamente significativo un resultado y clínicamente es valedero, ese estudio, ese ensayo tiene mucha potencia. ¿Ok? Pero si es que tiene criterio estadístico y no tiene un criterio clínico adecuado, ese estudio tiene poca validez. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que recordar. La siguiente dice, la mejor manera de investigar consiste en la obtención del mayor número de P posibles guiándonos por los resultados obtenidos. Esto significa que ustedes hacen un estudio de investigación y empiezan a cruzar variable por variable, todas las variables que puedan y buscan encontrar todas las diferencias estadísticamente significativas. Por ejemplo, vuestro objetivo del estudio es estudiar la asociación entre, el uso de un antipsicótico con la presencia de suicidio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que buscar ustedes, pero por ahí en su estudio empiezan a buscar relación de la edad con el uso del antipsicótico, el sexo con la posibilidad de suicidarse, la posibilidad que tiene un paciente que vive en una zona rural de tomar el antipsicótico y a todo le buscan estadística, estadística, estadística. A eso se refiere
La mejor manera de investigar consiste en la obtención del mayor número de P posibles. No, no sirve, ¿no? Normalmente ustedes tienen que buscar si es que es o no estadísticamente significativo un resultado de acuerdo al objetivo que están buscando. ¿Ok? No es bueno abarcar o empezar a realizar todos los cruces de variables posibles que tengan. Y la última dice, el valor de la significación nos orienta sobre cuál es la probabilidad de que la diferencia observada sea debida exclusivamente al azar, ¿no? Esa es la respuesta. El valor de significancia, normalmente en los estudios ustedes lo van a encontrar como P, ¿no? P igual a 0.01 significa que la posibilidad de que los resultados que han obtenido en ese estudio se deban al azar es menos del 0 o menos del 1%. ¿Ok? Menos del 1%. Muy bien, la E es la respuesta ahí. Bien, vamos a hablar algo de los errores, lo que les había mencionado antes, ¿no? Hay errores que se pueden realizar cuando se hace estadística inferencial, o sea, cuando se hacen cruce de variables. La estadística inferencial lo que busca es eliminar las diferencias debido al azar, ¿ok? Y ver básicamente las diferencias que tienen sustento estadístico. Los probables resultados que ustedes van a tener es de acuerdo a las hipótesis que manejan. Las hipótesis dentro de un trabajo de investigación son dos. La hipótesis de trabajo y la hipótesis nula. ¿Ok? La hipótesis de trabajo es aquella hipótesis que ustedes quieren probar. Por ejemplo, quieren probar en un trabajo muy sencillo si un paciente tiene o no cáncer y ha estado expuesto a un asbesto, ¿no? Entonces, lo que quieren probar es que el asbesto está relacionado con el cáncer. Eso es lo que quieren probar. Entonces, la hipótesis de trabajo verdadera será el asbesto produce cáncer. La hipótesis nula es la negación. Será el asbesto no produce cáncer. ¿Ok? Entonces, los resultados posibles son aceptar la hipótesis verdadera, ¿no? Cuando la hipótesis de trabajo es cierta, eso es correcto. Rechazar la hipótesis nula, ¿no? Que también puede ser un resultado correcto. Los errores se presentan cuando ustedes pueden aceptar la hipótesis nula, cuando esta es falsa, y rechazar la hipótesis verdadera, cuando esta es verdadera. ¿Ok? Vamos a ampliar estos dos errores ahora. Normalmente la estadística inferencial, como les vuelvo a repetir, tienen un 95% de confianza con su intervalo también del 95% de confianza, no se olviden de eso. Entonces, esos dos últimos errores que les he mostrado son el error tipo 1 y el error tipo 2, o el error alfa o el error beta. El error tipo 1 o alfa es aquel en el que no se acepta la hipótesis nula siendo esta verdadera en la población. Es equivalente a encontrar un resultado falso positivo. Y el error del tipo 2 o beta o falso negativo es cuando no se rechaza la hipótesis nula siendo esta falsa. Y es equivalente a la probabilidad de encontrar un falso negativo. ¿Ok? Estos dos tipos de errores les van a o les pueden preguntar, porque es frecuente que pregunten. Para entenderlo mejor, vamos a poner un ejemplo. ¿Ok? Tenemos un estudio en el cual ustedes están buscando el desarrollo de diabetes mellitus en pacientes expuestos a naloxona, ¿no? Que es un medicamento o una sustancia tóxica para el páncreas. Entonces, el desarrollo de diabetes mellitus en pacientes expuestos a naloxona. Ese es, digamos, el eje de vuestro estudio. La hipótesis de trabajo o la hipótesis H1 son o será los pacientes expuestos a naloxona desarrollan diabetes mellitus. ¿Ok? La hipótesis nula será los pacientes no desarrollan diabetes mellitus, porque la hipótesis nula es la negación de la hipótesis de trabajo. ¿Ok? Cuando ustedes hacen los análisis o el análisis estadístico, lo que tienen o lo que buscan normalmente es rechazar la hipótesis nula. Eso es lo que van a buscar. Entonces, tienen esas dos hipótesis y ¿qué cosa puede haber? Puede haber dos escenarios posibles, ¿ok? Para cometer esos errores. El escenario 1 es que los pacientes no desarrollan diabetes. O sea, que en verdad la naloxona no va a predisponer a presentar o a hacer diabetes.
Entonces, en ese caso, ¿la hipótesis nula será cierta o será falsa? En el primer escenario. Recuerden, el primer escenario dice, los pacientes no desarrollan diabetes. ¿Ok? Entonces, la hipótesis nula era esta, los pacientes no desarrollan diabetes mellitus. ¿Será cierta o será falsa? Es cierta, ¿no es cierto? Es verdadera. ¿Ok? Es verdadera. En el escenario 2 se va a ver lo inverso. Los pacientes van a desarrollar diabetes. La hipótesis nula en este caso es los pacientes no desarrollan diabetes. ¿Será falsa o será verdadera? Será falsa, ¿no es cierto? Es lo contrario del anterior. Entonces, en estos dos escenarios se puede cometer los dos errores, el error alfa y el error beta. El error tipo 1 o alfa es rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. ¿Ok? Eso es un falso positivo, pues. ¿Ok? Un falso positivo. Entonces, ¿cómo pueden memorizar esto? ¿Cómo pueden captarlo mejor? El error tipo 1 es un falso positivo. ¿Ok? Y el error tipo 2 o beta es cuando no se rechaza la hipótesis nula, siendo esta falsa en la población. Es un falso negativo. ¿Ok? Entonces, estos dos escenarios son los que deben recordar ustedes para entender cómo es esto del error tipo 1 y el error tipo 2. ¿Ok? Muy bien. La siguiente pregunta, la pregunta 17, dice, en un contraste de hipótesis estadístico, si la hipótesis nula fuera cierta y se rechazara, ¿cuál de las respuestas es correcta? ¿Se comete un error del tipo 2? ¿Se toma una decisión correcta? ¿La potencia aumenta? ¿Se comete un error tipo 1? ¿O indica un tamaño muestral excesivo? ¿Cuál es la respuesta ahí? La D, ¿no es cierto? Un contraste de hipótesis estadístico, si la hipótesis nula fuera cierta y se rechazara, se comete un error tipo 1. ¿Ok? Un error del tipo 1. Muy bien. La siguiente, disparecida. Estas son preguntas que han entrado en el examen. Sobre el error del tipo 1, o sobre el error tipo 1, cuando se estudian las diferencias entre dos tratamientos. Se llama también riesgo beta. Su opuesto representa la potencia de la prueba. Lleva a concluir que hay una diferencia cuando en realidad no la hay. Implica que la hipótesis nula estaba mal planteada. O implica que se debería hacer de nuevo el análisis. ¿Cuál es la respuesta ahí? El error tipo 1 y el error tipo 2, acuérdense. Acuérdense, el error tipo 1 es falso positivo y el error tipo 2 es falso negativo. ¿Cuál sería acá? Ok, a ver. El error tipo 1 se llama también riesgo beta, ¿sí o no? Falso, ¿no es cierto? Es el error tipo 2. Su opuesto representa la potencia de la prueba. La potencia de la prueba es un tema distinto al otro. Se puede hablar de potencia de la prueba al opuesto del error alfa. ¿Ok? El error alfa, por ejemplo, ustedes quieren buscar que sea menor a 0.05, entonces la potencia de vuestro trabajo, de la prueba que van a buscar, tiene que ser del 95%. ¿Ok? Pero no tiene que ver acá. Ese es un concepto estadístico, básicamente. Lleva a concluir que hay una diferencia cuando en realidad no la hay. ¿Ok? ¿Eso qué significa? ¿Se asemeja a un falso positivo o no? Ustedes dicen que hay una diferencia, pero en realidad no la hay. ¿Es o no es un falso positivo? Véanlo así. Lleva a concluir que el paciente está enfermo cuando en realidad está sano. ¿Es un falso positivo o no? Es un falso positivo, ¿no es cierto? ¿Implica que la hipótesis nula estaba mal planteada? No, pues los errores, tanto el tipo 1 tipo 2, no tienen que ver si la hipótesis nula está bien o mal planteada. ¿Implica que se debería hacer de nuevo el análisis? No, tampoco. El hecho de encontrar
eh, un error, sea del tipo 1 o el tipo 2, lamentablemente invalida el trabajo, ¿ya? Invalida el trabajo. Por eso es que se tiene que tener cuidado al hacer el cruce de variables acá. Entonces, el 18, acuérdense, la respuesta es, lleva a concluir que hay una diferencia cuando en realidad no la hay. Normalmente, si les viene una pregunta de error tipo 1 o error tipo 2, lo que tienen que recordar es, error tipo 1 es igual a falso positivo y error tipo 2 es igual a falso negativo. Con eso van a responder la pregunta, ¿ok? Sea cual sea que le venga. Muy bien, la C es la respuesta. La siguiente pregunta, 19, dice, ¿cuál de los siguientes diseños es un diseño experimental? Estudio de casos y controles, estudio de cortes, estudio transversal, la serie de casos o un ensayo clínico aleatorizado. ¿Cuál es un diseño experimental de estos? ¿Cuál? Los ensayos clínicos, ¿no? Todo ensayo clínico es un experimento, acuérdense. Y un experimento no es otra cosa, un estudio en el cual el investigador modifica las variables. ¿Ok? Cuando el investigador modifica las variables, convierte al estudio en un experimento. Por ejemplo, en un ensayo clínico se prueban dosis de medicamentos. Al modificar la dosis de medicamentos, están modificando la variable independiente. En ese caso, están haciendo un experimento. ¿Ok? Un ensayo clínico entonces es un experimento. Muy bien. Otra cosa que nosotros vamos a ver o vamos a medir en los estudios de investigación son los riesgos. ¿Ok? Hay dos tipos o dos formas de medir los riesgos. Se puede medir mediante el OR o el RR. El OR es la razón de momios o el odds ratio y el RR es el riesgo relativo. ¿Ok? Cada uno tiene su característica. Para medir el riesgo ustedes tienen que construir una tabla de 2×2, en las cuales, al igual que en las tablas de 2×2 para medir la sensibilidad, la especificidad o los valores predictivos de un test, tienen que construir esta tabla en las columnas colocando los enfermos y los sanos. Y en las filas las personas que han estado expuestas y no expuestas. De acuerdo a cada casillero ustedes pueden sacar el OR o el RR. El la razón de momios, el odds ratio o el OR no es otra cosa que el cociente de los productos cruzados, o sea, A por D sobre B por C. Este cociente les va a dar un número. Por ejemplo, les va a dar un número de 3.2. ¿Qué va a significar ese 3.2? Que la posibilidad, que existe 3.2 veces más posibilidad de que se enfermen los que han estado expuestos que los que no han estado expuestos. ¿Ok? Eso, así se interpreta esos valores. El riesgo relativo no es otra cosa que la división o el cociente de la tasa en expuestos sobre la tasa en no expuestos. ¿Ok? Eso es el riesgo relativo. Les va a dar también un número. Por ejemplo, puede ser 1.5. ¿Qué cosa quiere decir? Que tiene 1.5 más veces posibilidades de enfermarse el que ha estado expuesto al factor de riesgo. Ambos resultados se interpretan de manera idéntica. ¿Ok? La forma de sacarlos es distinta. Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Cuándo usan uno y cuándo usan otro? El OR se debe usar cuando se hacen estudios de casos y controles. Y el riesgo relativo se usan cuando se hace un estudio de corte. Vamos a ver más adelante cuándo es un estudio de caso y control y cuándo es un estudio de corte. ¿Ok? Entonces no se olviden, la interpretación es similar. También este valor, tanto del riesgo relativo como del OR, va a tener un intervalo de confianza, como todo valor en estudios de medicina. Para decir que este riesgo
tanto OR o riesgo relativo es estadísticamente significativo, ese intervalo de confianza no debe incluir al 1. ¿Ok? El 1 tiene que estar fuera del intervalo de confianza. Hay algunos ejemplos en preguntas más adelante en las cuales lo vamos a resolver. ¿Ok? Pero eso es lo que tienen que recordar. ¿Ok? OR en casos y controles, riesgo relativo en estudio de cortes. Muy bien. La pregunta 20 dice, un ensayo clínico realizado en 800 pacientes hipertensos tratados con dos tipos de fármacos, A y B. Se obtienen los siguientes resultados. En el grupo tratado con el fármaco A se observa una disminución media de la presión arterial sistólica de 46 milímetros de mercurio. En el grupo tratado con el fármaco B, la disminución media observada en el mismo parámetro es de 47 milímetros de mercurio. En el estudio estadístico de comparación entre las dos medias se obtiene una P menor a 0.6. El coste económico del tratamiento con el fármaco A es un 25% mayor que con el fármaco B. Según estos resultados podemos afirmar que el fármaco A es más eficaz pero más eficiente que el B, el fármaco A es menos eficaz pero más eficiente que el B, el fármaco A es igual de eficaz e igual de eficiente que el B, el fármaco A es igual de eficaz pero más eficiente que el B y el fármaco A es igual de eficaz pero menos eficiente que el B. Ok. En esta pregunta, ¿qué cosa tienen que ver? ¿O qué cosa es la esencia? Lo que tienen que recoger. Uno, que hay dos resultados de acuerdo a si usan un tipo de fármaco. ¿Ok? Esos resultados clínicamente tienen poca diferencia, ¿verdad? Y estadísticamente también no tienen diferencia estadísticamente significativa. ¿Por qué? Porque la P es 0.6. ¿Cuánto debe ser la P para que sea estadísticamente significativo? 0.05 o menor a 0.05, ¿cierto? Ok, entonces, desde ya, el fármaco A versus el fármaco B producen lo mismo, ¿ok? Ninguno es mejor que otro. Ahora, lo otro que dice, el coste económico del tratamiento con el fármaco A es un 25% mayor que con el fármaco B, ¿no? Según estos resultados podemos afirmar que hacen una comparación entre ser eficaz y ser eficiente. Ser eficaz significa que uno es mejor que el otro, o que un fármaco produce mejores resultados que el otro, ¿ok? A eso se llama eficacia. Y eficiente se basa en gastar menos recursos y hacer lo mismo, ¿ok? Entonces, veamos, ¿alguno de los fármacos es más eficaz que el otro? ¿Sí o no? Eficaz, acuérdense. Eficacia es lo que produce, ¿no? Si es que el fármaco A o el fármaco B es mejor que el otro en el tratamiento de la hipertensión, ¿es estadísticamente significativa la diferencia o no? Por la P. No, no es cierto, no es estadísticamente significativo. Por ende, el resultado que van a tener ustedes usando el fármaco A o el fármaco B es igual, ¿ok? Ambos tienen igual eficacia. Entonces, la A y la B no son las respuestas, ¿no? Nos queda la C, la D o la E. Por ende, vamos a buscar cuál es más eficiente, ¿ok? ¿Cuál es más eficiente entre estos dos? El coste económico del tratamiento con el fármaco A es un 25% mayor que el fármaco B. ¿Cuál es más eficiente? ¿El A o el B? El B, ¿no es cierto? Porque es más barato, ¿ok? Entonces, ¿el fármaco A es igual de eficaz e igual de eficiente que el B? Mentira, ¿no es cierto? ¿El fármaco A es igual de eficaz, pero más eficiente que el B? Mentira. ¿El fármaco A es igual de eficaz, pero menos eficiente que el B? Cierto, ¿no es cierto? Cierto. Esa es la respuesta. Esta es una pregunta que entraba en el MIR. Las preguntas que van a ustedes enfrentar en el examen de residencia ciertamente van a tener menos complejidad que esta, pero se las ponemos para que más o menos se familiaricen,
¿Ok? Más o menos se familiaricen. Probablemente acá les preguntarían, les darían el dato hasta la P y les preguntarían si es que eso, si hay o no diferencia estadísticamente significativa entre los fármacos. Hasta ahí llegaría. ¿Ok? Muy bien, la E es la respuesta acá. La 21 dice, los resultados de los distintos estudios observacionales, cohortes, casos y controles, llevados a cabo sobre el riesgo de infarto agudo del miocardio asociado a medicamentos han sido. Les da la relación de 4 fármacos, A, B, C y D. Y ambos, o cada fármaco, les dan su OR o su RR. Ok, si asumimos que A, B, C y D tienen N, misma eficacia, o sea, son iguales en su eficacia, y similar seguridad respecto al resto de reacciones adversas y similares costes, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Les preguntan. ¿El fármaco A, C, A o D? ¿O no se puede establecer? Pues dependería de la frecuencia absoluta de la enfermedad del infarto agudo de miocardio. Muy bien. Dice, los resultados de los distintos estudios de cohortes y casos y controles son estos. El fármaco A tiene un OR con un intervalo de confianza del 95% igual a 4. ¿Ok? Su OR es 4. Y su intervalo de confianza es del 2.5 al 7.2. El fármaco B, su riesgo relativo es 2.1 y su intervalo de confianza es de 0.85 a 3.9. El fármaco C tiene un riesgo relativo de 0.7 y su intervalo de confianza está entre 0.4 y 0.85. El fármaco D tiene un OR de 3 y su intervalo de confianza está entre 2.2 y 9.1. ¿Qué les preguntan? ¿Cuál sería el tratamiento de elección? ¿Cuál usarían ustedes? ¿Ok? Recuerden, han hecho un estudio sobre el riesgo del infarto agudo de miocardio asociado a medicamentos. Entonces, los que usan el fármaco A van a tener 4 veces más riesgo de presentar infarto que los que no lo usan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su intervalo de confianza va de 2.5 a 7.2. ¿Incluye al 1? ¿Este intervalo incluye al 1? No incluye al 1, ¿no es cierto? Por tanto, es estadísticamente significativo. El fármaco B, su riesgo relativo es 2.1. Viendo solo este valor, uno podría decir, los que usan el fármaco B tienen 2.1 riesgo más de presentar infarto a miocardio que los que no lo usan. Pero el intervalo de confianza va de 0.85 a 3.9. ¿Incluye el 1? Sí lo incluye. Entonces, este resultado no es estadísticamente significativo. ¿Ok? El fármaco C, su riesgo relativo es 0.7. Y su intervalo de confianza va del 0.4 al 0.85. ¿Incluye el 1 acá? No lo incluye, ¿no es cierto? 0.4, 0.85, si siguen subiendo será 0.86, 89, 90 y del 1 estará por acá todavía, ¿verdad? Ok, cuando ustedes tienen un riesgo relativo o un OR menor a 1 y su intervalo de confianza no incluye al 1, se considera factor de protección, ¿ok? Factor de protección. Entonces, si es mayor a 1, es factor de riesgo. Si es menor a 1, es factor de protección. ¿Ok? Muy bien, el fármaco D tiene un OR de 3. ¿No? Un OR de 3. Significa que los que usan el fármaco D tienen 3 veces más riesgo de presentar infarto agudo de miocardio que los que no lo usan. El intervalo va de 2.2 a 9.1. No incluye al 1, ¿no es cierto? Estadísticamente este resultado es significativo. Ok. De acuerdo a estos resultados, entonces, ¿cuál sería el fármaco de elección? Ok, vayamos. El fármaco A tiene 4 veces más riesgo. El fármaco B no es estadísticamente significativo. El fármaco C protege del infarto agudo de miocardio porque es un factor de protección, porque su ORR es menor a 1 y su intervalo de confianza no incluye el 1. El fármaco D tiene 3 veces más riesgo de infarto agudo de miocardio, ¿ok?
porque su intervalo de confianza tampoco incluye al 1. Entonces, ¿cuál sería el fármaco o el tratamiento de elección acá? ¿Cuál? No. Claro, el C. ¿Por qué? Porque es un factor de protección, acuérdense. Si el OR o el riesgo relativo es mayor a 1, es un factor de riesgo. Si es menor a 1, es un factor de protección. ¿Y qué cosa ustedes han cruzado acá? Han cruzado el tema de usar los medicamentos versus el riesgo de infarto agudo de miocardio. Entonces, con el fármaco A, con el fármaco D, hay más riesgo de infarto. El fármaco B no lo saben porque el resultado ha salido no estadísticamente significativo. En cambio, el fármaco C es factor de protección. ¿Ok? Es factor de protección. Muy bien. Aquí la respuesta es el fármaco C. Muy bien. Hemos estado hablando algo tangencialmente de los tipos de estudio. ¿Ok? Vamos a ver ahora preguntas que básicamente son sobre tipos de estudio. Los tipos de estudio dentro de los estudios en salud pueden ser dos. Pueden ser descriptivos o pueden ser experimentales. Los descriptivos son aquellos en los que no se manipulan las variables. ¿Ok? Uno va, observa y describe lo que está viendo. Y pueden ser transversales o longitudinales. Si son transversales significa que los datos de las variables o la medición de la variable se ha hecho una sola vez. Y si son longitudinales, son datos que se han recogido más de una vez en el tiempo, 2, 3 o 4 veces. Los estudios transversales pueden ser exploratorios, pueden ser descriptivos o pueden en algún momento buscar alguna correlación o causalidad. Los estudios longitudinales pueden ser de casos y controles o de cortes. Y obviamente los estudios experimentales son aquellos que van a manipular las variables, ¿no? Que ya habíamos dicho. ¿Qué cosa deben recordar ustedes? La diferencia entre un estudio de corte y un estudio de casos y controles. ¿Cómo es un estudio de corte? Un estudio de corte es aquel en el cual ustedes tienen la población y a esta población van a buscar, o dentro de esa población van a buscar personas sin la enfermedad que están buscando o que quieren estudiar. Y las van a dividir entre expuestos a un factor de riesgo y no expuestos a un factor de riesgo. Y a estos pacientes o a estas personas las van a seguir en el tiempo. 1, 2, 5, 10, 15, 20 años. Y al cabo de ese tiempo van a ver quiénes desarrollan la enfermedad y quiénes no desarrollan la enfermedad. Y quiénes han estado expuestos y quiénes estuvieron no expuestos al factor de riesgo. Por ejemplo, ustedes quieren estudiar si el asbesto produce cáncer de estómago. Entonces, ¿qué cosa van a hacer? Tienen que buscar una cohorte. ¿Cuál sería una cohorte? Una cohorte sería los trabajadores que trabajan o que fabrican frenos, por ejemplo, que usan asbesto. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a coger esos trabajadores y les van a hacer seguimiento en el tiempo. 5, 10, 15, 20 años. Además, van a coger a otro tipo de trabajadores que tengan la misma edad, vivan en la misma región, pero no estén expuestos al asbesto, o sea, no trabajen con frenos, sean mecánicos, por ejemplo, pero no trabajen con frenos, y los van a seguir en el tiempo. Y después van a hacer la comparación entre estas dos, entre los expuestos y entre los no expuestos, y les va a salir el riesgo relativo. A eso se llama un estudio de cohorte. Los estudios de casos y controles son al revés. ¿Qué cosa hacen? Ustedes van a coger ¿qué cosa? Enfermos y no enfermos. Tienen a la población y van a coger los casos, los enfermos. Y los controles, personas que están sanas, que tengan las mismas características de los que están enfermos. Y les van a hacer un seguimiento hacia atrás en el tiempo. ¿Cómo? Les van a encuestar y les van a preguntar sobre si han estado expuestos o no a los factores que ustedes quieren estudiar. ¿Ok? O sea, es un estudio retrospectivo. Se va hacia atrás. En cambio, el estudio de cortes es lo inverso. Se va hacia adelante. ¿No? Es un longitudinal prospectivo. Esa es la diferencia. ¿Qué otras diferencias hay?
Bueno, vamos a ir más adelante. Hay algunas otras diferencias que se las voy mencionando. Obviamente, si ustedes van a hacer un seguimiento a una población en 15, 20 o 25 años, va a ser mucha más onerosa, mucho más caro el estudio que si hacen un estudio de casos y controles donde usan una encuesta simple, ¿no es cierto? Si ustedes quieren estudiar una enfermedad rara con una incidencia muy baja, no van a hacer un estudio de cortes. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la esclerosis múltiple, quieren hacer un estudio sobre esclerosis múltiple. ¿Cuántos casos habrán en Lima? No sabemos. Pónganse que hayan 200 casos dentro de 8 millones o 9 millones que somos. Para encontrar 100 casos, ustedes probablemente tendrían que seguir a 4 millones de personas. No van a hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando la enfermedad es rara, se tiene que usar los casos y controles. Cuando ustedes quieren estudiar en el tiempo un factor de riesgo que puede producir varias enfermedades, deben hacer un estudio de corte. Por ejemplo, quieren estudiar pacientes que que están expuestos al plomo y quieren saber si van a presentar diversas enfermedades. En ese caso, se tiene que hacer un estudio de corte. ¿Ok? Muy bien, vamos a responder las preguntas que vienen, que son van a ser un poco más rápidas. Un estudio en el que se selecciona, dice, sujetos libres de enfermedad, que son clasificados según el nivel de exposición a posibles factores de riesgo y son seguidos para observar la incidencia de enfermedad a lo largo del tiempo. Es un estudio de tipo corte, ¿no es cierto? Si hacen seguimiento en el tiempo, es un estudio de corte. Muy bien.